29 colegios iniciaron este miércoles con el sistema híbrido de clases. Le explicamos en qué consiste. La Corte de Constitucionalidad rechazó los amparos interpuestos en contra de las reformas a la ley de ONGs. El Congreso de la República, mediante un punto resolutivo, condenó los ataques de Hamás en contra de Israel. El ciberataque contra un oleoducto en Estados Unidos ha elevado el precio del petróleo. La Organización Panamericana de la Salud afirma que la variante de coronavirus originada en India se encuentra en Centroamérica. Autoridades migratorias de Estados Unidos informan sobre la cantidad de menores no acompañados procedentes de Guatemala capturados en abril. Buenas noches, ya estamos aquí precisamente para el análisis de la noticia en su programa A la Medida. Sandy, ¿cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por permitirnos informarle y acompañarles en el análisis de los temas destacados. Comenzamos, Julio, con temas educativos, ¿te parece? Me parece muy bien. A ver si los padres de familia, ¿qué piensan sobre el inicio de clases híbridas, al menos en algunos lugares? Comenzamos entonces, le damos detalles sobre la situación en nuestro país en este tema. La cartera de Educación notificó a 29 establecimientos sobre la aprobación de las medidas de bioseguridad para implementar clases semipresenciales, las cuales iniciaron este miércoles en distintos centros educativos privados. Las autoridades señalaron que mantendrán un monitoreo para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención. Ya hemos recibido algunas llamadas de algunos directores de centros educativos confirmándonos que ya están justamente trabajando en las burbujas en los centros educativos, aplicando los protocolos en el marco de la autorización para implementar el sistema híbrido en la alerta naranja. Es importante mencionar que los centros educativos cumplieron con 6 requisitos que se les pidieron, muy sencillos, y que justamente se están recibiendo los dictámenes del Ministerio de Salud Pública, y ya hoy hay 29 centros educativos que ya están funcionando en alerta naranja y aplicando estas medidas especiales. Nosotros vamos a iniciar también un proceso de monitoreo. Es importante para nosotros dar este acompañamiento para verificar que los niños estén atendidos y también los maestros en atención a las medidas de bioseguridad. Ambas carteras trabajan en la coordinación previa para la vacunación de los maestros, que se estima sea con las vacunas próximas a llegar a finales de mayo. A final de mes esperamos ya recibir una entrega más del mecanismo COVAX. Y de esto estamos ya asignando una cantidad importante para poder iniciar con el Seguro Social la vacunación de los maestros. Es importante empezar a trabajar en esos municipios en rojo, ahí es donde tenemos más casos y esto va muy de la mano con todo el proceso de promoción, de educación y de comunicación para bajar esos índices a nivel municipal, que no solamente depende de que los maestros estén vacunados, es importante para poder incluir a los establecimientos de estos municipios en la apertura de los establecimientos. Sin embargo, no va a ser la vacuna la que los va a sacar de esto, sino las medidas preventivas que se lleven a cabo en cada uno de los municipios. El esquema de vacunación de los maestros será similar al implementado por fases, priorizando a los mayores que aún no se vacunaron, enfermos crónicos y grupos en general. Se espera que con la vacunación de maestros el ciclo educativo sea regular. Bueno, entonces ya empezamos a hablar de otra realidad, al menos para algunos municipios, Sandy, que se encuentran en el semáforo epidemiológico en color naranja. Clases híbridas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que estos alumnos tendrán clases presenciales y que van a tener también el sistema de clases que hasta ahora se ha visto desde el año pasado y en la pandemia, que es a través de las distintas plataformas o redes sociales que utilizan.
Exactamente, Julio. Mira, es importante analizar este tema porque, por un lado, también los centros educativos he visto que han planteado la opción de que los niños vayan entonces en este sistema híbrido o que continúen en casa. Entonces los padres de familia ya toman la decisión. Algunos han decidido incluso arriesgarse y consideran oportuno que los niños pues bueno tengan pues esa socialización, ¿no? Que puedan interactuar con otros niños. Pero también el reto es las medidas, ¿no? Que el niño pueda seguir las medidas. Si es un adulto, imagínense ustedes, les estamos diciendo que se coloquen la mascarilla, que la coloquen bien, que se laven las manos y no hacen caso. Entonces, aquí es el reto de crear niños con conciencia, Julio. Ahora, dos opciones, ¿no? Porque puede ser que sí le cueste bastante más seguir este tipo de instrucciones por el hecho de ser niños, ¿no? Cuando son sobre todo muy pequeños o de repente hasta pueden ser más disciplinados. Esto va a depender un poco también del hábito en casa y de lo que se pueda reforzar eventualmente en este tipo de clases semipresenciales. Ahora, aquí hay una cuestión interesante que tú mencionabas, Sandy, es decir, todo el año 2020 prácticamente desde que vino en marzo la pandemia aquí a Guatemala, los chicos no han recibido clases presenciales y esto tampoco es que sea del todo beneficioso para su desarrollo, para su aprendizaje, para su interacción social. Es necesario ya que en algunos lugares esto vuelva a pasar, otros países ya lo han activado. Por supuesto, aquí va a venir la lucha contra otro flagelo en este momento y tienen también toda razón, digamos los padres de familia, el temor al contagio. Hay que decirlo, estadísticamente en el mundo, no solo en Guatemala, los niños y los jóvenes, digamos de estas edades escolares, son quienes menos presentan un índice de contagio y menos mortalidad por el COVID-19. Entonces también es otro elemento a considerar. Totalmente. Mira, Julio, hay varios puntos a favor y en contra de esta situación que los padres deberán analizar, pero sí, por un lado está la socialización de los niños. Importantísima. Por otro lado es que también ellos se enfrenten a una situación como esta en las cuales, pues bueno, aprendan sí, y sepan muy bien el lavado correcto de manos, reforzar puntos como estos que son básicos en una higiene y que también, pues en un contexto de pandemia son fundamentales. El uso de mascarilla, así es, que al final entonces incluso los maestros pueden ir reforzando. Hay ciertos riesgos que, por ejemplo, si un niño tiene una mascarilla de dinosaurios, por ejemplo, y al otro le gusta, fácilmente se la intercambia. Entonces, ese es uno de los retos y es un gran trabajo también que los docentes van a tener. Qué buen punto, ¿no? En la inocencia puede estar también el peligro. Vamos con los primeros datos que hemos preparado para usted en este tema aquí en A la Medida. Y es que, Sandy, fíjate que el modelo híbrido va a incluir clases presenciales y obviamente las ya conocidas clases a distancia. En otras palabras, pues unos días estará en casa y otros días en clases en el centro educativo. En este caso iniciaron 29 colegios. Los maestros deberán calcular el aforo del aula para poder determinar el número máximo de estudiantes que podrán estar de forma presencial por día. Y esto más bien debería ser una acción de las autoridades de esos centros educativos. La distancia que deben guardar los estudiantes dependerá del tipo de alerta vigente en cada municipio. Además, Andy, tanto el Ministerio de Educación como el de Salud van a verificar el cumplimiento de protocolos y de medidas de bioseguridad. Es decir, sin embargo, ya empezamos a ver un panorama distinto. Es decir, ya hay una apertura, ya hay un consenso entre las autoridades de salud y las autoridades educativas para que en algunos colegios ya hoy empezaron, repito, 29 centros educativos de municipios que se encuentran primero en color naranja, es decir, en Guatemala todavía en el centro metropolitano de nuestro país, esto todavía no es posible. Y también van a empezar, esperemos que esto se cumpla rápido, el proceso de vacunación de los maestros, porque tampoco es que se trata de ponerlos en riesgo a ellos, y pues ojalá también la verificación y el control de los requisitos que se piden para que un centro educativo pueda funcionar de manera híbrida. Y hay algunos requisitos, Julio, que sí me preocupan. ¿Cuáles serán, por ejemplo, Sandy? hay centros educativos que probablemente no van a poder tener este tipo de sistema, porque imagínate, puede que en los centros educativos privados se da la situación, ¿no? Donde cuentan con más recursos y pueden ofrecer, por ejemplo, los servicios básicos. Pero, por ejemplo, una escuela que no tiene agua potable, que tiene distintas necesidades,
¿cómo va a cumplir entonces con estos requisitos? Van a tener que continuar a distancia. Van a tener que continuar a distancia, inclusive te digo, hay algunos centros educativos privados, de aquellos que están puestos en cualquier lugar y sin, digamos que un acondicionamiento especial para que el edificio se utilice para hacer clases, porque antes eran casas literalmente. Muchas veces hay lugares, hay zonas, hay colonias, hay sitios donde el agua no llega todo el día y pueden tener de pronto algún tanque especial para el almacenamiento de agua, pero cuando ya tienes un aforo de personas que están diario ahí y si el agua te llega un día sí, un día no, puede también llegar a faltar. Entonces, ojo con eso. Totalmente. Y ya que tratamos este punto, Julio, ¿por qué no aclaramos y damos a conocer entonces cuáles son los requisitos que deben de cumplir los establecimientos educativos para optar a este sistema? Creo que va a ser óptimo hacerlo para que lo conozcamos, así que vamos a pedirle a nuestra producción, por favor, que coloque estos datos ahí en pantalla para que lo podamos analizar juntos. Y es que los centros educativos privados tienen que cumplir con varios requisitos claves. Por ejemplo, el hecho de tener acceso a agua potable, clave para el lavado constante de manos, designar a un monitor de salud y cumplir con normas de higiene en las instalaciones que deben de ser adecuadas para el cumplimiento de algo tan básico como el distanciamiento físico y el aforo, cumplir precisamente con ese aforo establecido en época de pandemia para cada una de las aulas, respetar los ya famosos y denominados protocolos de bioseguridad, el uso de la mascarilla, que lo estábamos hablando hace un momento, y por supuesto la limpieza, es decir, el saneamiento adecuado. Al final de cuentas los requisitos no parecen tan complicados, pero cuando lo ves es que tampoco es que sean pocos, estamos hablando de 7, que con uno que te falle ya la cadena literalmente de cuidado y de resguardo en cuanto al contagio posible de COVID-19, pues también se rompe ahí en ese momento. Totalmente, Julio. Y mira, es oportuno, la verdad, que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, puedan hacer este tipo de supervisiones a los centros que hacen la solicitud para poder entonces optar a este sistema híbrido. Porque entonces de esta forma están autorizando que funcionen o no. Pero también es oportuno que estas supervisiones se realicen periódicamente. Y muy constantemente, exactamente, diría yo. Para garantizar entonces que sí se siguen cumpliendo y que también los padres de familia, si notan que no están cumpliendo con alguno de los factores, haga su denuncia. Porque son medidas básicas, Julio, y que la debilidad en una de ellas puede generar también el contagio, entonces es muy importante, pueda denunciar y pueda poner en alerta a las autoridades de lo que está pasando para cuidar a sus hijos. Para cuidar a sus hijos, para cuidar al personal administrativo, para cuidar a los maestros y en general para cuidar a todos los habitantes, inclusive a ustedes mismos ahí en casa. Como sea, algo importante y un cambio ya que me parece también ya positivo, sobre todo para eso, el mejor aprendizaje y la sociabilización de nuestros chicos aquí en Guatemala es que al menos ya 29 centros educativos que al parecer han cumplido con estos requisitos impuestos por el Ministerio de Salud y Educación, ya se ha iniciado con el tema híbrido y ya hay clases también presenciales. Ojalá esto pueda ser una constante, esto pueda ser una mejoría en el tema que tenemos dentro de esta tercera ola de la pandemia y empecemos poco a poco a superar esta época tan complicada en todos sentido, que es la del COVID-19. Así es, Julio. Vamos a hacer una pausa entonces con esta conclusión. Regresamos hablando de una ley, que por cierto había un recurso, ya se resolvió. ¿Se podrá fiscalizar o no a las ONGs? Una pregunta por demás interesante que si usted quiere saber la respuesta a través del análisis, lo vamos a hacer en unos instantes, pero vamos a una pausa. Regresamos enseguida. No cambie porque somos a la medida. El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar las acciones de amparo presentadas en contra del presidente y el Congreso de la República por la aprobación del Decreto 4/2020, Ley de ONGs. En cuanto al presidente, la resolución de la Corte establece que los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el Poder Legislativo le envíe.
Respecto al Congreso, la CC rechazó los argumentos de los amparistas contra el legislativo por no haber aprobado con mayoría calificada la ley y que no se le dio la oportunidad de debatir a los diputados que accionaron. La normativa establece una serie de controles para estas organizaciones que manejan fondos públicos y externos, los cuales deben ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. También define que si una ONG utiliza fondos que recibió de sus donantes para actividades que alteren el orden público, serán canceladas y sus directivos enfrentarán consecuencias penales. A ver, pregunta, ¿usted es fiscalizado, por ejemplo, por la Superintendencia de Administración Tributaria como ciudadano guatemalteco? Sí. ¿Somos fiscalizados de alguna manera por esta dependencia todos? ¿Correcto, Sandy? Y cuando usted es funcionario público también por la Contraloría General de Cuentas, además si eres cuentadante. Entonces la pregunta es, si las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas, son en parte financiadas con fondos del Estado, es decir, con sus impuestos, con tus impuestos, con mis impuestos, ¿por qué no van a ser fiscalizadas? Y en este caso, me parece muy acertada la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que ahora sí abre la puerta para que puedan ser fiscalizadas como cada ciudadano guatemalteco es fiscalizado. Es lo justo, ¿no? Sí, recordemos que en el Congreso se aprobó entonces esta ley, ya fue sancionada por el presidente, y pues se había planteado un recurso para evitar que entrara en vigencia, ¿no? Correcto. En contra de estas aprobaciones. Así es. Al final. Pero, bueno, ya la Corte indica que no se violó ninguna ley, es decir, todo está en el marco legal y por lo tanto entonces se puede proceder a la fiscalización de las ONGs. Algo que es necesario, Julio, porque si reciben fondos del Estado, nosotros como ciudadanos, que también podemos fiscalizar todas las instituciones públicas, también podríamos solicitar información sobre estas entidades. Por supuesto, sobre todo porque lo que se pretende evitar es el tema de que las ONG se dediquen más que supuestamente a lo que muchas están orientadas, que es la ayuda social, a vivir de los problemas de Guatemala, a vivir del conflicto social en nuestro país y hasta participar activamente en los temas de orden político. Ese no es el papel de las ONGs, porque entonces en lugar de haber fundado o conformado una organización no gubernamental, hubieran conformado mejor un partido político, ¿no? Para participar en política. Entonces me parece de verdad, en este caso, que esta Corte de Constitucionalidad está allí haciendo su papel, es decir, callada la boca, sin esa situación de ser mediática, pero resolviendo de conformidad a derecho. Aquí nadie, dice la ley, y de hecho lo dice la Constitución, es superior a la ley misma. Así que las ONGs tampoco deben de serlo, tienen que ser fiscalizadas. ¿Cuál es el miedo? Exactamente, ¿cuál es el miedo? Julio. Si tienen todo claro, todo transparente, pues bueno, ahí está entonces la fiscalización, ¿no? Las ONG son de apoyo para el país. Al menos en teoría. Exactamente, pero también se puede prestar a otros fines y eso es lo que se pretende evitar, ¿no? Que sean utilizadas para recibir fondos y que al final, bueno, hagan la fachada de ayudar o de apoyar cierto proyecto, cierto sector y el dinero se está destinando a otra situación que no nos favorece para nada ni favorece a los sectores entonces que tienen necesidad de este tipo de apoyo. Este es el punto y es un punto también discutido cuando se asigna el presupuesto, Julio. Totalmente, ¿no? Porque para eso sí se exige por parte de algunas ONGs, queremos el presupuesto, más por favor no nos fiscalicen. Vamos con datos, que esto es importante y ahí va a tener usted un contexto fundamental. El año pasado, solo para recordarle a usted allá en casa, fíjate, Sandy, fueron sancionadas las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo por parte del actual presidente Yamatei. Sin embargo, en aquel momento la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que dejaba en suspenso la entrada en vigencia de esa ley. Ahora, finalmente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por mayoría rechazaron esos amparos en contra de esa reforma definitiva y de esta manera, a partir de esta resolución que se notificará por parte de la Corte de Constitucionalidad, las organizaciones no gubernamentales finalmente podrán ser auditadas en primer lugar por la Superintendencia de Administración Tributaria y por supuesto por la Contraloría General de Cuentas, porque repito, cuando se recibe fondos del Estado, estamos hablando que el Estado no produce nada más que gastos. Esos fondos los produce usted con su trabajo, con sus impuestos y por supuesto que necesita saber en qué se están utilizando. Por supuesto, Julio, es parte de la fiscalización ciudadana. Es importante transparentar los procesos. Correcto, Sandy. Todo el tema entonces que tiene que ver con los recursos que provienen de nuestros impuestos, es importante rendir cuentas claras a la ciudadanía,
para que también entonces exista esa buena voluntad o ese mensaje claro y positivo de que los recursos que nosotros estamos dando por medio del pago y del cumplimiento de nuestra obligación del pago de los impuestos en este caso, se están utilizando y se están orientando de buena forma. Porque, por ejemplo, una de las excusas que existen de las personas que pues no están pagando los impuestos es, ¿para qué voy a pagar si de todos modos no se hace esto, no se hace lo otro, no sabemos qué se hace con el casos. Exactamente. Sí. Entonces, imagínate, por eso es importante ir transparentando cada proceso. Y las ONGs no se pueden quedar atrás. Yo sí estoy de acuerdo con que se fiscalicen, porque sabemos que no son todas, pero algunas sí se rehúsan a la fiscalización. Antes de los siguientes datos, las ONGs, muchas de ellas, no se rasgan las vestiduras para supuestamente fiscalizar las acciones del gobierno. Pues ahora llegó el momento de que la ciudadanía las fiscalice también a ustedes. Yo creo que es lo justo y es lo necesario. Más datos para usted en este contexto del cual estamos hablando. Sandy, al sancionar la ley, el presidente argumentó de la República que debe garantizarse la transparencia y la certeza jurídica en las ONGs, además de rechazar la corrupción como tal. También dejó en claro que no está en contra de las ONGs y destacó la labor de muchas entidades, pero también reiteró que es necesaria la rendición de cuentas. Varios expertos han considerado que el espíritu de la ley es transparentar el uso de los recursos y que también sean utilizados en actividades que realmente sean de provecho para el país y para los guatemaltecos. Ven cambios positivos, ya que con esta ley se podrá verificar de dónde provienen y hacia dónde se distribuyen los fondos que le pertenecen literalmente al pueblo de Guatemala y que se les son confiados año con año a algunas y a distintas, diría yo, ONGs que están funcionando en nuestro país. Pues llegó el momento de aplicar la ley y llegó el momento de que este tema del combate a la corrupción y la transparencia en la utilización de fondos sea, en primer lugar, algo que se verifique en el Estado de Guatemala, porque así debe ser, y sea también, en segundo lugar, algo que se verifique en las ONGs, porque están utilizando muchas de ellas fondos del Estado. Sencillo, tan fácil, tan claro y tan lógico como esto, no le veo ningún problema y al contrario, es un buen paso para realmente verificar el hecho de que sea transparente el uso del presupuesto nacional. Y mira, Julio, también es importante este tipo de fiscalización porque entonces así también el Congreso, Finanzas, van a poder tener pues una orientación, ¿no?, sobre la eficiencia de las ONGs, el uso que se le da al dinero, los resultados que se han obtenido, para de esta forma, si hay alguna que pues no cumple los objetivos o no está proyectando de la forma que se espera, también se puedan evaluar otras que sí lo están haciendo y que no gozan entonces del aporte del Estado, por ejemplo, porque hay varias que no lo hacen. Y aquí hay que decir algo que también es muy importante, es decir, no hay que estigmatizar también a todas las ONGs. No. Muchas ONGs están haciendo un trabajo muy bueno, un trabajo muy importante y probablemente hasta necesiten de ser ayudadas con más fondos del Estado para que puedan continuar con ese trabajo loable. Hay que premiar a las que están funcionando de buena forma. De buena manera, es correcto. Pero es que también, y usted no me dejará mentir, en casa, Sandy, lo vemos de una manera terrible, cuando se dice es que es la sociedad civil organizada bajo formas muchas veces de ONGs, que lo que hace son más movimientos de orden político y de otro tipo de situaciones que en nada benefician a Guatemala, solo ayudan a la división, ayudan a esa polarización, y Guatemala lo que necesita es paz, lo que necesita es unión, lo que necesita es esa transparencia, esa integración y por supuesto necesita el poder ciudadano para que efectivamente pueda verificarse cada uno de los centavos del presupuesto en que son utilizados. Exactamente, Julio. Así que ya tiene entonces luz verde, nuestras autoridades, en este caso la Contraloría, será la encargada de poder fiscalizar. Como debe ser. Como en cualquier institución pública que recibe entonces esos fondos del Estado. Y que paguen sus impuestos, porque va a estar la SAT allí. Exactamente. Y entonces verificar que se realicen los procedimientos de buena forma, los controles que también se lleguen con el manejo de los fondos, los reportes que se puedan realizar y pues se puedan detectar también anomalías en los casos que correspondan y ojalá que también se tomen las decisiones o pues se planteen los recursos cuando se den los casos. Es oportuno, sí, fiscalizar ONGs. Hay muchas que pues tendrán sus propios controles de cajón porque lo deberían de tener de hecho. Entonces, pues esperemos que se puedan tener buenos resultados, la verdad, y que ya no existan más recursos porque nada nos garantiza también que se pueda presentar otro amparo.
Bueno, nada garantiza eso en una Guatemala que fue acostumbrada, sobre todo en los últimos 5 años atrás, por una Corte de Constitucionalidad anterior, a que aquí todo era una amparitis total. Pero no, aquí debe funcionar la situación tal y como está. Si ya esta ley pasó los 9 pasos en el legislativo, fue también aprobada, fue sancionada y pasó por el Ejecutivo, y ya se publicó en el Diario de Centroamérica y ahora está refrendada por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a lo que está allí, que es legal y que de alguna manera solo busca el beneficio de la transparencia y el combate a la corrupción, pues no habría materia y no habría razón para insistir en este tema de hacer amparos. Pero por supuesto, sí habría cuando tienes miedo, cuando escondes algo, cuando no estás haciendo las cosas como deben de hacerse. Así que si las ONGs le exigen al Estado la transparencia y esta fiscalización, pues que el pueblo de Guatemala pueda fiscalizar las ONGs. Totalmente, como dicen, predicar con el ejemplo, Así ¿no? es. Poder rendir entonces esas cuentas, pero sobre todo las cuentas son para el pueblo de Guatemala, ¿no? Así es, para nosotros. Exactamente, que somos los que de cierta forma Pagamos pues financiamos en parte. exactamente este tipo de proyectos. Es loable el trabajo que realizan muchas ONGs en el país, Sí. porque tampoco es que las vamos a Y las satanizar. felicitamos. Exactamente, pero sí, los controles son muy buenos, Julio. Totalmente. Para buenos y para malos, para todos es bueno el control. Vamos a la pausa, pero la Franja de Gaza, Israel y Palestina siempre en un conflicto, pero es que ahora se ha desatado de una manera terrible. Vamos a analizar la situación que se vive. Recordemos que hay guatemaltecos que viven en Israel, Así entonces vamos a regresar con este análisis. Correcto, vamos a la pausa, pero usted recuerde algo, somos a la medida. Como usted bien lo manifestó, ha tenido un impacto en el precio del petróleo y sus derivados desde finales de la semana anterior. Y sí está mostrando, fortaleza arriba de los $65 el barril de petróleo. Sí, como ya sabemos, nosotros somos dependientes del precio internacional del petróleo, por lo que cualquier fluctuación que se dé de este, pues tiene una incidencia en los precios locales. Por aparte, el conflicto entre Israel y Palestina todavía no ha impactado en el mercado internacional del petróleo, pero no debe de perderse de vista. De momento no hay información de que tenga un impacto sobre el precio internacional de los combustibles, tomando en cuenta que ni Israel ni Palestina son productores de petróleo. Creo de que si el conflicto geopolítico en esa región pues necesita intervenir mayores países y pueda existir alguna posibilidad de interrupción de suministro del petróleo de los países productores ahí en el Golfo Pérsico, sí podría tener algún incidencia. Hoy más que nunca, la expresión Shalom, que no solo significa paz, sino que significa en hebreo además bienestar, se necesita para esta región del mundo, para el pueblo judío y obviamente también para los palestinos que se encuentran en la Franja de Gaza. Es una situación terrible que puede tener repercusiones que inclusive pueden afectar a Guatemala, no solo porque hay guatemaltecos que viven literalmente en ese lugar, sino por lo que acabamos de ver del alza del precio del petróleo. Pero dejemos eso por un lado y vamos a la parte humana, la tragedia de lo que significa una potencial guerra, porque es que literalmente lo estamos viendo y viviendo desde principios de esta semana. Y bueno, Sandy, tú que conoces también esta gran nación, al pueblo de Dios, al pueblo judío, el pueblo hebreo, pues nos sabrás decir un poco más también de esta famosa cúpula de hierro que no se está dando abasto ya para contener el ataque lanzado por Hamas. Mira, Julio, realmente qué difícil la situación que están viviendo. Y qué difícil también para la población de Israel vivir de esta forma en donde el peligro está en cada momento. Latente. En donde el nivel de alerta que se mantienen es constante y permanente, te diría. Así es. Entonces, sobre todo también porque pues ya no viven con esa tranquilidad. Quieren paz, pero no la han podido tener. Por años han vivido entonces en este conflicto, pero llama la atención que en esta ocasión se ha intensificado. Mira, existen prohibiciones en que los israelíes puedan visitar territorio palestino y viceversa, ¿no? Sí, entonces ya hay limitaciones, ya hay situaciones que pues afectan entonces a las poblaciones porque no existe una convivencia. Y no significa que
las poblaciones, es decir, todos los palestinos, todos los israelíes, pues quieran vivir así, sin duda no. No, quieren vivir en paz, la mayoría de ellos. La mayoría de poblaciones buscan la paz. Israel ha luchado mucho por llegar entonces a este punto, crear un acuerdo para ya no vivir de esta forma. ¿Por qué? Porque representa la pérdida de muchas vidas, Julio. Eso es correcto. Bueno, esta es una situación histórica y lo has perfilado de una muy buena manera, te agradezco, Sandy, pero vamos a lo que pasó en estos momentos, en esta semana, ¿qué es lo que desató este conflicto? Por si usted no lo sabía, fíjese que allá para los, en este caso, en la Franja de Gaza, quiere decir todos aquellos que profesan la religión musulmana, están en su mes del Ramadán, es el mes sagrado, el mes del ayuno, en donde todo el día ayunan, oran las 5 veces diarias y es hasta la noche, cuando cae ya el alba, cuando pueden consumir alimentos. ¿Qué pasó? Ahí hubo una situación de un conflicto precisamente en esta famosa Franja de Gaza, donde Israel sacó a ciertas personas de esta religión, ellos respondieron con piedras y esa fue la primera situación. Pero es que después también, imagínate, el pueblo palestino arremete contra Israel también de otras maneras continuamente en ese lugar y quitan después los israelíes a unas personas que vivían en un edificio, y esos hechos que parecen tan simples, pero que son esos roces diarios que viven, desataron que va la situación de la famosa yihad con estos grupos extremistas que son totalmente negativos tanto para israelíes como palestinos, me estoy refiriendo en este caso concreto a Hamas, decide lanzar una ofensiva, que esa ofensiva lleva ya de más de 1.500 misiles en los últimos días lanzados en contra de Jerusalén, en contra también de Tel Aviv y de varias partes de Israel. Ahora, el escudo de hierro que tiene, la cúpula de hierro que tiene Israel para poder protegerse ya no se está dando abasto y ha caído a algunos de estos en objetivos civiles, tanto en Palestina como en Israel, y ahí está lo malo. Totalmente, Julio. Mira, vamos a ir entonces con unos puntos, porque Guatemala ya se ha pronunciado sobre esta situación. Totalmente cierto. Así es que veamos, por favor, los datos aquí en pantalla para que empecemos a ver esta situación. Es muy importante perfilarlo de la siguiente manera. El Congreso de la República, en primera instancia, mediante un punto resolutivo, condenó los ataques del grupo terrorista Hamas en contra de Israel. Más de 1.200, ahora ya se calculan que son 1.500 misiles, ha lanzado Hamas desde la Franja de Gaza a Jerusalén y Tel Aviv. Este conflicto entre Israel y Palestina solo necesita siempre una pequeña chispa para encenderse. Ese punto resolutivo, que es el 4/2021, que usted ve en pantalla, fue aprobado con 82 votos y condena literalmente las acciones del grupo terrorista Hamas. Y es que tampoco es que Hamas históricamente ha venido y ha hecho algo por cooperar para la paz entre israelíes y entre palestinos. Tú lo dijiste de muy buena manera. Yo ayer veía una imagen muy linda, un niño evidentemente árabe y con su vestimenta propio de la Franja de Gaza en ese límite, abrazando a un niño judío con lo que utilizan acá en la cabeza, la inocencia total, pero el radicalismo religioso y político muchas veces lleva a esto, a una eminente y potencial guerra, literal. Y mira, Julio, realmente este sentimiento de que pues los niños comparten, no les importa entonces que si es israelí o de dónde palestino. Exactamente, también se da ese sentimiento en los grandes. Y yo voy a solicitar a producción que pueda pueda mostrarnos unas imágenes también, unas fotografías. En el 2017 existió un encuentro por la paz. Explícalas, por favor, Sandy, ¿qué es esto? Palestinos e israelíes concentrados en Tel Aviv. O sea, quieren vivir en paz. Por supuesto, te digo, hubo mucha tensión en ese momento porque pues se esperaba cualquier cosa. El evento se desarrolló, Julio, con una tranquilidad como no tienes ideas. Habían muchos jóvenes, los que tú ves ahí, muchos de ellos nunca habían estado en Israel. Y pudieron visitar Israel hizo todo, pues la logística para que ellos pudieran llegar a su territorio, garantizándoles la seguridad, la tranquilidad. El pueblo israelí se portó de una forma extraordinaria, pudieron platicar, pudieron conversar, incluso pues algunos líderes de distintas comunidades estuvieron compartiendo con otros, para de esta forma pues poder plantear entonces cuál era el sentir de ellos
por esa situación que se daba en cuanto al conflicto. Te cuento, también hay proyectos, hay comunidades donde trabajan palestinos e israelíes. Y trabajan juntos. Exactamente. Entonces, quieren la paz, pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay grupos extremistas, como Hamas, es un grupo terrorista que está haciendo esto que vemos en pantalla. Vamos a pedirle con estas imágenes terroríficas a nuestra producción que vayamos a los otros datos, por favor, porque es que no se vale realmente esta situación. A ver. Es muy importante que veamos algunas situaciones aquí importantes. Se ha registrado en los últimos días estos ataques. El punto resolutivo del cual estamos hablando, Sandy, externa condolencias para el pueblo de Israel. Nos solidarizamos, dicen ahí los diputados, con el pueblo de Israel, así como con todas las víctimas del conflicto que han perdido la vida y han sido afectadas por el mismo. Y en Guatemala, quiero decir, en Israel hay alrededor de 242 ciudadanos guatemaltecos que están también en medio de esta situación. Guatemala, históricamente, desde aquel ya aparentemente lejano año de 1948, es amigo de la nación de Israel y tenemos una relación muy linda. De hecho, la Israel, para el propio pueblo de Israel, la Israel latinoamericana es Guatemala. Y en una ocasión, cuando se dio un conflicto con el presidente Idígoras, que atravesó el territorio de Belice clavando la bandera de Guatemala para decir, este es territorio nuestro, en el seno de Naciones Unidas, en ese círculo de seguridad que ellos manejan ahí, Inglaterra amenazó, sacan esas tropas y el ejército de Guatemala o bombardeamos Guatemala en 3 días y la destruimos. Pero Israel respondió a favor de Guatemala diciendo, ustedes destruyen Guatemala en 3 días, nosotros lo hacemos en 1 día con Inglaterra. Así que nuestras condolencias al pueblo de Israel, al pueblo palestino, y hoy más que nunca, tal y como iniciamos, paz y bienestar para todos ustedes. Shalom. Exactamente, Julio. La verdad es que esperamos que esta situación se pueda tranquilizar. Nuestra solidaridad entonces con el pueblo israelí, con los palestinos también, que sabemos que muchas personas no quieren esta guerra, Julio. Ojalá que la paz pueda llegar, porque es difícil para ellos. Y te digo, tuve la oportunidad de vivir la situación en las propias casas, donde de básico tienes que tener un túnel, algo subterráneo para poder entonces protegerte de estos misiles. En una estación de bus, por ejemplo, existe también un lugar donde te puedes resguardar en varios puntos públicos donde, como este, vean ustedes, esta es una estación, una parada de bus, y lo que está a la par... Es un pequeño búnker, ¿no? Exactamente, porque en cualquier momento puede caer un misil, y vivir así no es tranquilidad, Julio. Ojalá, de verdad, deseamos que la paz pueda llegar a estos pueblos. Así es. Así que con eso vamos a la pausa. Por favor, no cambie. Recuerde que somos a la medida. Después de más de un año de relativa calma, Israel y Hamas vuelven a estar a un paso de enfrentamiento militar abierto. Los islamistas han ido escalando gradualmente en palabras y acciones, y desde el lunes han lanzado 1.050 cohetes hacia territorio israelí, acabando con la vida de 7 personas, todas por impacto proyectil. En las represalias israelíes contra Hamas en la franja han muerto 48 personas, 13 de ellas niños, según las autoridades sanitarias palestinas. Israel y las milicias palestinas no mostraron hoy ninguna contención pese a la muerte de civiles y las llamadas internacionales, e intensificaron durante este tercer día los ataques que encaminan a este nuevo enfrentamiento a una cuarta guerra. El ejército israelí dice que por lo menos 15 eran operativos de Hamas. El movimiento islamista ha confirmado la muerte de uno de sus dirigentes, jefe de operaciones de la brigada en la ciudad de Gaza, y que había dirigido los ataques contra ciudades israelíes, además del fallecimiento de otros 3 milicianos, también de alto rango. Esto es solo el comienzo, ha advertido el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu. Israel responderá y está respondiendo con una fuerza cada vez mayor para dar golpes a los milicias con los que ni siquiera podría soñar. Los bombardeos selectivos israelíes sobre Gaza se han seguido sucediendo durante este día, pero también han alcanzado instalaciones civiles. Regresamos a las noticias nacionales porque la OPS ha dado a conocer que la variante de COVID-19 de la India se encuentra en Centroamérica, por lo que hicieron un llamado a no bajar la guardia. De ayer, la variante B1
617, que está predominando en la India, se ha confirmado en 6 países de la región, en la subregión de América del Norte, América Central, América del Sur y en el Caribe. Cuanto a la variante inicialmente detectada en África del Sur, esa variante ha sido confirmada en 17 países, en todas las subregiones de las Américas, y lo habíamos conversado y comunicado en previas conferencias de prensa. En lo que corresponde a la variante predominando en la India, algunos hallazgos y observaciones permiten pensar que tiene una capacidad de transmisión aumentada, tal como se ha visto en otras variantes de preocupación. Por eso, y como principio de precaución, se decidió clasificar la variante predominando en la India como una variante de alta preocupación. Sin embargo, y realmente quiero insistir, es necesario mencionar que no existe hasta el momento evidencia para inferir que esa variante u otras ya circulando puede ser más agresiva o más letal. ¿Sabe usted que las autoridades migratorias de Estados Unidos dieron a conocer el número de menores no acompañados de origen guatemalteco que fueron capturados en la frontera entre Estados Unidos y México solo en el mes de abril? Vea la información. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, revelan que de enero a abril se reportó la aprehensión de 21 niñas, niños y adolescentes sin acompañante procedentes de Guatemala. Solo en abril se registró la captura de 6.648 menores no acompañados, un descenso del 20.7%, comparado a marzo, cuando se reportaron 8.383. Por aparte de los más de 17.000 niños que cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos, solo de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron 13.962, un descenso del 9.4%. Por aparte, en el caso de los migrantes adultos guatemaltecos, en abril se detuvieron a 14.864. Ahora conozcamos la noticia de carácter judicial, porque en el caso Comisiones Paralelas 2020, los abogados defensores solicitaron arresto domiciliario para sus patrocinados por indicar que no existe peligro de fuga. En esta carpeta judicial llamada Comisiones Paralelas 2020, la titular del Juzgado Mayor Riesgo D aceptó la solicitud del Ministerio Público que los sindicados sean investigados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución. Los procesados fueron señalados por la Fiscalía a cargo de la investigación que sostuvieron reuniones en un hospital privado con el reo Gustavo Alejos para acordar sobre qué candidatos debían integrar las nóminas para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Los abogados defensores pidieron que sus patrocinados sean beneficiados con arrestos domiciliarios, al considerar que no existe el peligro de fuga o la obstaculización a la averiguación de la verdad. Por regla general, la privación de libertad de una persona deberá aplicarse durante el tiempo mínimo necesario. Excepcionalidad de la privación preventiva de la libertad. Se deberá asegurar por ley que en los procedimientos judiciales o administrativos se garantice la libertad personal como regla general y se aplique como excepción la privación preventiva de la libertad conforme se establecen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La diligencia continuará este 13 de mayo en el Juzgado Mayor Riesgo D. Este jueves o la próxima semana, la juzgadora del proceso podría resolver si los procesados quedan en prisión preventiva o con arresto domiciliario, cancelando alguna fianza económica. Por hoy se acabó. Nos vamos, pero mañana regresamos. Chao. Que descanse. Feliz noche.